Bienvenido a Humanimal. Estamos de vuelta en esta serie de revisiones históricas con la que he tratado de elaborar la crítica a las críticas al sistema educativo mexicano. Como ya adelanté en el programa pasado, en este vamos a darle un repaso a las reformas y otras adecuaciones pedagógicas que han impactado en su formación. Esta segunda temporada la hemos dedicado a revisar algo sobre su legislación, sobre su creación y su expansión. Hoy vamos a ponerle atención a su sentido pedagógico. Desde que fue creada, la SEP tiene el sentido social que dirigió también sus programas educativos. La enseñanza de las letras y de las principales operaciones de la aritmética fueron el centro de las escuelas primarias, pero pronto incorporarían la enseñanza de normas de higiene y cuidado de la salud, la geografía y el conocimiento de la cultura nacional y las artes. El proyecto vasconcelista estaba ligado profundamente a la identidad democrática, nacional y social que la Constitución de 1917 concede a la educación. Esta identidad se incorporó y dio sentido a los esfuerzos educativos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. Puede presumirse que la confección del currículo descansaba en un convencimiento de la superioridad intelectual y hasta moral de los profesores, una fe casi religiosa en la cultura y la lectura, y la mística del profesorado que el mismo Vasconcelos había proyectado. La tarea para la Secretaría entonces fue la expansión del sistema, y mientras esta tomaba ritmo, caería luego en un estancamiento que fue mostrando la necesidad de una reevaluación al rumbo de la educación más allá de su legislación. Una revisión y en su caso renovación y reestructuración pedagógica de los planes y programas de estudio de la educación impartida por el Estado. A tal situación respondió la llamada Jaime Torres Bodet para hacerse cargo de la SEP en 1958, segunda ocasión en su vida que ocuparía el cargo. La deserción escolar se estaba convirtiendo en un grave problema nacional que atestaría un duro golpe a la labor de la cobertura, reto al que por otro lado se continuaba tratando de hacerle frente. Pronto en 1959 se anuncian las medidas implementadas comprendidas en el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, que recordamos como Plan de 11 años, el lapso propuesto para el cumplimiento de los objetivos planteados. Este plan atendió la necesidad de creación de escuelas normales para la formación de un mayor número de profesores debidamente capacitados. Asimismo, anuncia la incrementación de plazas magisteriales y la asignación de recursos a todas las escuelas existentes para mejoramiento y ampliación de las instalaciones. Fruto del plan de 11 años son también la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la fundación del ISSSTE. Estos aspectos brindaron asistencia social al gremio y un apoyo fundamental a los estudiantes, contemplando la edición de cuadernillos de trabajo que serían de entrega y distribución gratuita. Además se lanza el programa de desayunos escolares, proyectado desde la dirección de José Vasconcelos. Había sido retomado en 1929 por el DIF y pudo concretarse y ampliarse a todo el territorio nacional hasta este 1959. Hay que agregar para recordarle a nuestras autoridades educativas que últimamente se andan regocijando demasiado en el plan emergente nombrado Aprende en Casa, que fue también en 1959 cuando salió al aire el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su primera transmisión oficial el 2 de marzo de las 6 a las 8 de la tarde. Un documental y unas clases de matemáticas fueron los primeros teleprogramas que salieron al aire. Para 1970 los resultados del plan de 11 años no eran los proyectados, pero hubo avances importantes. Se consiguió duplicar la cantidad de escuelas en paralelo al incremento a la cantidad de alumnos y maestros. Este crecimiento diametral le ganó algunos pasos a la tasa de cobertura, pero a pesar de ello, para 1970, un par de millones de infantes seguían marginados de la educación según el contraste estadístico. Otro propósito que apenas quedó en desarrollo fue el de disminuir, cuando no desaparecer, las diferencias entre el medio rural y urbano, en cuanto a crecimiento, calidad y cobertura de la educación. No obstante, el plan de 11 años constituyó un gran salto hacia adelante en el intento de proporcionar una educación primaria a todos los mexicanos y representó el primer intento de planificación oficial del sistema educativo mexicano. Este intento se vio consumado en 1973, año en el que por medio de reformas a la Ley Federal de Educación se organizó al sistema educativo nacional, se estableció la función social educativa, las bases del proceso educativo y los derechos y obligaciones sobre la materia. Además, la reforma estableció las modalidades escolar y extraescolar y nuevos procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios, y aseguró el principio de libertad educativa. Más tarde, en 1976, se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos, que iba a regular la educación para los mayores de 15 años que no habían cursado o concluido la primaria o la secundaria. Esta educación fue concebida como educación extraescolar, basada en el autodidactismo y la solidaridad social, y cuyos planes y programas favorecerían la capacitación para el trabajo. Ya comenté en el programa pasado el impulso que recibió en esta década el desarrollo de las escuelas técnicas.
bajo la premisa de formar cuadros para el desarrollo socioeconómico que descansaría en la preparación para el trabajo. Hay que tener presente este aspecto para comprender la orientación que la educación ha tomado en nuestro país. Ya en la segunda parte de la década, bajo el gobierno de López Portillo, se elabora un nuevo proyecto para realizar un diagnóstico del que surgirían nuevas adecuaciones al conjunto de programas y objetivos que integraban la educación nacional. El Plan Nacional de Educación sirvió sobre todo para obtener información actualizada sobre la situación educativa en el país y permitió mejorar las investigaciones que llevarían a las propuestas educativas de las décadas de los 80 y 90. La primera de ellas fue la estrategia de grupos integrados. Se puso en marcha de 1974 hasta 1984, aplicada de manera experimental a los grupos regulares. Tenía intenciones de remediar los problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Fue creada por la Dirección General de Educación Especial para operar en la primaria regular como estrategia de recuperación escolar para niños que habían repetido una o varias veces el primer grado. Estos grupos se organizaban para dar apoyo psicopedagógico a alumnos y docentes, teniendo al frente del grupo a un especialista en problemas de aprendizaje y un equipo de apoyo técnico formado por un psicólogo, un terapeuta de lenguaje y un trabajador social. La estrategia de grupos integrados consiguió escuetos avances y se vio limitada en su aplicación en gran parte de los centros escolares. Sin embargo, la experiencia y los resultados de las investigaciones para conocer las causas de la reprobación y para evitarla, así como las investigaciones encaminadas a conocer el proceso normal que siguen los niños en el aprendizaje del sistema de escritura, sirvieron de base para generar la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, PALE, que de 1984 a 1986 se aplicó de manera experimental con intenciones diagnósticas en un proceso que tenía un carácter mayormente preventivo. PALE pretendía responder pedagógicamente al problema de la enseñanza y del aprendizaje del sistema de escritura, tomando en cuenta los elementos que se consideraron implicados, desde la psicología y la lingüística. Vista así, la escritura constituye un proceso racional y lógico de comprensión de significados expresados por escrito, en contraposición con el aprendizaje perceptivo-motriz que considera la lectura como un descifrado de lo escrito a partir de su reconocimiento visual, y la escritura como la reproducción gráfica a partir de la destreza manual. A la luz de los resultados que mostraron que la promoción en estos grados subió a 90% de los alumnos, la Subsecretaría de Educación Elemental determinó la conveniencia de ampliar la cobertura de atención y aplicación de la propuesta. Fue entonces, en el ciclo escolar 1986-1987, cuando se consideró como un proyecto regular, aunque no obligatorio para todas las primarias del país. 5 años pasaron hasta alcanzar una nueva reforma educativa. En 1992, los planes y programas de educación básica se reestructuraron con algunos cambios, entre los cuales aparecen como más importantes la integración de sus 3 niveles y la organización de contenidos por materias, ya que antes estaban organizados por áreas. En 1996 se presentó el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en el que se destaca la creación de un programa para fomentar el hábito de la lectura, con lo que la SEP se compromete a mejorar los medios de enseñanza, elaborar materiales de apoyo para los maestros y promover un uso más sistemático y eficaz de las bibliotecas escolares y municipales. El Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, PRONALES, tuvo los objetivos de revisar y, en caso necesario, redactar de nuevo los programas de español, desarrollando contenidos curriculares congruentes y adaptados a los diferentes grados de dificultad, en una escala que cubriera desde el primer grado de primaria hasta el tercer grado de secundaria. Para ello creó una red nacional de capacitadores con el fin de actualizar a los maestros. El siglo XXI sería recibido con un nuevo proyecto educativo, el Programa Nacional de Educación, puesto en práctica del año 2001 al 2006. Entre sus objetivos se encontraba la adquisición y el desarrollo pleno de las competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, como la primera prioridad del currículo de la educación básica. Como parte de este programa se fortalecerían las bibliotecas de aula y biblioteca escolar, constituidas con el fin de dotar a las escuelas y las aulas de materiales de lectura. Hasta este punto podemos encontrar ya los pasos que dieron rumbo a la educación en el siglo XXI, la que se encaminaría a la formación de competencias elementales en la población con la finalidad de ofrecer nuevos saberes y habilidades para la productividad y la competitividad internacional en pleno contexto de la economía neoliberal.
En 2008 se estableció la Alianza por la Calidad de la Educación, en la que se contemplan los concursos de oposición para el ingreso y promoción de maestros, directivos y supervisores. Más tarde se agregaron los procesos de evaluación para la permanencia con la reforma al artículo 3º constitucional de 2013. En el 2009 se consuman reformas a los planes y programas de estudio en el nivel de preescolar, primaria y secundaria, que finalmente se plasmaron en el Plan de Estudios 2011. A partir de entonces cobró fuerza la idea de articular todos los niveles de la educación básica para establecer un perfil de egreso común mediante la renovación de las estructuras curriculares y las prácticas educativas. El 26 de febrero de 2013 se realizó la reforma al artículo 3º constitucional, que dio pie a una renovación curricular en 2016, la cual otra vez reorganiza los principales componentes del sistema educativo para que los estudiantes logren los aprendizajes que se juzgaron necesarios para la época. Y tan solo 3 años después, con la alternancia política de las últimas elecciones, se abrió el paso a una nueva reforma al artículo 3º con un nuevo paradigma del cual se presume echa abajo el carácter utilitario de la educación y se inclina por la incorporación de elementos axiológicos, científicos, culturales y artísticos necesarios para alentar no solo el desarrollo justo, equitativo, incluyente, democrático y sostenible de la nación, sino el desarrollo pleno e integral de las personas. Puestos en la actualidad, puede mirarse que hemos tenido una cantidad excesiva de reformas a planes y programas, contrario a otra época en las que no las había. Esta cantidad de reformas, programas e innovaciones al currículo no permiten el desarrollo de una propuesta ni tiempo para hacerla operativa y en otros casos tampoco los recursos económicos. Hace alrededor de 10 años se comenzó con el trabajo con las escuelas de tiempo completo. Más recientemente los llamados clubes y los planes y programas de la Reforma 2016, los llamados aprendizajes clave. Estos programas no consiguieron la cobertura ni el grado de operatividad y hoy se mantienen con una existencia tumoral pegada a los planes y programas 2011 que siguen siendo el núcleo duro de nuestra educación. Sin ir más lejos, los planes y programas 2016, aprendizajes clave, solo se usan en los casos de primero y segundo grados. De tercero a sexto se usan los de 2011. Esto es algo parecido a comenzar una carrera de 100 metros planos y terminar con vallas. Y hablando de los cambios más recientes de la reforma del actual gobierno federal, noto que la llamada Nueva Escuela Mexicana ha tenido más impacto debido al surgimiento de la emergencia sanitaria, pues esta ha obligado al surgimiento de un programa educativo emergente a nivel nacional, a una coordinación obligada entre los diferentes actores del proceso educativo. Personalmente, no puedo dejar de lamentar que un momento de crisis como el que vivimos se ha aprovechado de un modo muy reduccionista, porque son estos los momentos de innovar y crear. Además, haríamos mal si no sospecháramos de una situación como esta, en la que se usa la televisión como el medio de comunicación del programa propuesto. No debe de dejar parecernos sospechosa esta invitación a volver a ponernos de frente a esa caja. Además de que implementar este como el medio educativo, creo que no voltea a ver la realidad de muchas personas. La situación va más allá del acceso a los medios de comunicación, llámese televisión o internet. El programa de Aprende en Casa es un apoyo excelente, pero no puede ser tronco obligatorio. Algo así no puede existir en lugares bien disparejos, económica, social y culturalmente, como los municipios que integran nuestra nación. Rondamos un problema que tiene raíces económicas. La situación de precarización laboral que impera en nuestra sociedad dificulta, además del acceso a las comunicaciones, el poder seguir los programas televisivos, ya no porque no se cuente con los servicios y aparatos necesarios para las telecomunicaciones, sino porque los padres trabajan en horarios tan extendidos que no hay momento para atender a los pequeños. Otro aspecto poco visto hasta ahora, pero que merece la mayor atención, es el papel de la docencia, al que se le recorta una vez más autonomía en la gestión de los grupos, los contenidos y los métodos. Una relación de comodato ha puesto a gobierno y magisterio en posiciones contrarias, pero acomodadas a los intereses comunes, en donde, es lamentable decirlo, no es la educación de los mexicanos lo que queda al centro. La última reforma se propone alcanzar la excelencia educativa, superando el concepto de calidad educativa de la reforma que le precede. Y ante este bombardeo de reformas, una pregunta persiste. ¿Cómo se conseguirá la calidad o la excelencia educativa? Como de costumbre, ya estamos escarbando en el terreno de un programa futuro. Este de hoy lo vamos a dejar hasta estas reflexiones y ya en las próximas semanas de febrero hablaremos del espinoso tema de la formación de profesores, una pieza importantísima para nuestro análisis. Pero no nos detendremos en la crítica, porque la intención es justo que en los programas restantes de la temporada señalemos algunos rumbos para la educación que estamos construyendo en este inconmensurable proceso de transformación social y cultural en el que nos ha tocado vivir.
Hoy voy a despedirme con 3 libros que han puesto su parte para conseguir renovar la educación de nuestro siglo, y en los que encontramos aspiraciones pedagógicas genuinas que superan en mucho a las elaboradas reformas, más relacionadas con aspiraciones políticas. El primero, de mi personal Jesus brasileño, es Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Un libro dedicado a los docentes con quien trata de entablar un diálogo constructivo, repleto de reflexiones sobre las vicisitudes más comunes con que se encuentra un maestro al establecer una relación de aprender con el otro. El segundo de hoy es otro excelente ensayo sobre la educación de nuestro tiempo y las perspectivas que nos abre reflexionar sobre esta actividad humana. El valor de educar, de Fernando Savater. Y me voy a despedir con este ensayito de Ignacio Chávez, un médico que hace una defensa de la comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias. Pide la formación de un nuevo humanismo en su disciplina, pero como parte de un reclamo mayor a una sociedad que se ha alejado de la empatía por sus semejantes. Hay todavía mucha tinta para continuar escribiendo esta crítica, así que no se pierdan el resto de programas de esta temporada. Suscríbanse al canal de YouTube, compartan este video y sigan la página de Líbranos. Pronto las ventas estarán reactivadas. Esto es Humanimal. Yo me voy a callar, pero no por mucho tiempo.